Tamerlan y Dzhokhar Tsarnaev. La masacre del maratón de Boston. Tamerlan Tsarnaev nació el 21 de octubre de 1986 en Chechenia, entonces parte de la Unión Soviética. Fue hijo de Ansor y Zubeida Tsarnaev. Los Tsarnaev llegaron a Estados Unidos buscando asilo de la guerra en su patria. El hermano menor de Tamerlan, Dzhokhar Tsarnaev, nació el 22 de julio de 1993. Tenían además dos hermanas. Dzhokhar fue a la escuela primaria en la ciudad de Makhachkala entre 1999 y 2001. Después de emigrar a Estados Unidos en 2002, el padre de Tamerlan estableció en Estados Unidos un negocio de la compostura de automóviles y sus 4 hijos fueron a la escuela. Tamerlan asistió al Bunker Hill Community College con la esperanza de convertirse en ingeniero, pero fue arrestado en el año 2009 por asalto después de que agredió a su novia Catherine Russell, con quien se casaría poco después. Ella era estadounidense, pero se convirtió del cristianismo al islam para casarse con él, y procrearon una hija que nació en el año 2010. Tamerlan era un boxeador aficionado con suficiente talento como para llegar a una sesión como sparring sin equipo de protección. Cuando ya había cursado 3 semestres en la universidad, dejó la escuela para concentrarse en el deporte. En el 2010, Tamerlan ya era el campeón de peso pesado de los Guantes de Oro de Nueva Inglaterra y ganó el trofeo de Rocky Marciano. Tamerlan declaró que estaba trabajando para poder convertirse en ciudadano neutralizado con el fin de poder ser seleccionado en el equipo olímpico de boxeo estadounidense. Agregó que prefería competir para Estados Unidos que para Rusia, a pesar de afirmar que no entendía a los estadounidenses y no tenía amigos de ese país. Siempre se identificó como musulmán, amante de la moda europea, seguidor de Borat, y dijo que no bebía ni fumaba. Él decía que Dios decía no al alcohol. Era residente permanente, pero no ciudadano de los Estados Unidos. Dzhokhar estudió en Cambridge Rindge and Latin, una prestigiosa escuela secundaria pública a 2 cuadras de Harvard. En mayo de 2011, recibió una beca de $2,500 del municipio para que estudiara la universidad. Los hermanos Tsarnaev vivieron durante años mantenidos por el estado de Massachusetts y la ciudad de Cambridge, ya que ambos recibían becas de alimentación y de estudio. Dzhokhar se matriculó en la Universidad de Massachusetts, donde cursaba medicina. Se convirtió en ciudadano neutralizado estadounidense el 11 de septiembre de 2012. También era un luchador ávido y parte del equipo de lucha de su escuela. A diferencia de Tamerlan, era muy popular en la escuela secundaria. Ganó una beca municipal para estudiar en la universidad y le gustaba reunirse con amigos rusos fuera del campus. A partir de ahí, los caminos de los hermanos se separaron durante un tiempo. Tamerlan se convirtió en un musulmán más devoto. El hermano mayor oraba al menos 5 veces al día. En 2011, el FBI entrevistó a Tamerlan a petición de un gobierno extranjero que nunca se reveló cuál era. No se le encontró nada incriminatorio. Sin embargo, fue agregado a la base de datos del FBI de terroristas potenciales, después de que Rusia alertara en repetidas ocasiones sobre los presuntos vínculos de Tamerlan con el Islam radical. Moscú advirtió a los agentes de seguridad estadounidenses que Tamerlan preparaba un encuentro con extremistas en las repúblicas rusas. Tamerlan además poseía un canal de YouTube con videos vinculados al terrorismo, y viajó a Rusia en 2012 y regresó a Estados Unidos 6 meses después. Para ese momento, Tamerlan ya vivía con su esposa y su hija, mientras Dzhokhar vendía marihuana en la universidad. Seguía siendo popular, pero sus notas universitarias eran malas, y no había aprobado muchas de las materias que cursaba. En 2 semestres, en el 2012 y en el 2013, Dzhokhar recibió malas calificaciones en 7 cursos. Fue reprobado en principios de química moderna
Introducción a política estadounidense y química y ambiente. La conversión al terrorismo de los hermanos se produjo por el resentimiento que invadió a Tamerlane al truncarse su carrera como boxeador. Desde entonces, volcó su ira en la política exterior estadounidense. Cada vez más centrado en su sentimiento, Tamerlane involucró su visión a su hermano Sowcar, quien en ese entonces consumía grandes cantidades de marihuana y de alguna forma se sentía intimidado por su hermano. Albrecht Ammon, un joven de 18 años, vivía justo abajo del departamento de los dos sospechosos. En abril de 2013 vio a Tamerlane en una pizzería donde discutieron sobre religión y política exterior de Estados Unidos. Tamerlane le dijo que las guerras estadounidenses se basaban en la Biblia y que la usaban como una excusa para invadir otros países. Durante la discusión, Tamerlane afirmó que no tenía nada en contra del pueblo estadounidense, pero que sí tenía algo contra el gobierno de Estados Unidos. Él decía que Hitler tenía razón. Acusó además al gobierno de Estados Unidos de orquestar los ataques del 11 de septiembre del 2001 y el atentado de abril de 1995 en Oklahoma. Después de muchas conversaciones sobre el tema, los dos hermanos Tsarnaev decidieron realizar un atentado terrorista. Para ello, eligieron la fabricación de bombas caseras, las cuales estarían escondidas en sus mochilas. Las bombas fueron fabricadas en el departamento de Tamerlane. Planeaban realizar el atentado el 4 de julio de 2013, el día de la independencia de Estados Unidos, pero lograron fabricar los explosivos antes, por lo que decidieron detonarlos durante el maratón de Boston. Fue el 15 de abril del 2013 que el maratón inició sin ningún indicio de un ataque inminente. Como medida de control, los policías recorrieron la zona en busca de posibles artefactos explosivos, pero el lugar estaba limpio. La gente podía entrar y salir libremente y llevar objetos dentro y fuera del perímetro. Una de las inspecciones se produjo 1 hora antes de que las bombas detonaran. Los hermanos llegaron a Boylston Street, cerca de Copley Square. Llevaban las bombas hasta este momento guardadas en sus mochilas y eligieron lugares estratégicos para colocarlas. Fueron 5 en total. Había hombres, mujeres, niños y ancianos entre el público, además de parte de los corredores. A las 2:49 horas, explotaron 2 de las bombas fabricadas con ollas a presión cargadas de metralla, pedazos de metal y bolas de rodamientos. Estaban colocados dentro de mochilas negras de nylon. Fueron detonadas cerca de la meta final del Maratón Internacional de Boston, y las explosiones ocurrieron con apenas 12 segundos de intervalo. El primer explosivo detonó frente a Marathon Sports, el segundo a 1 cuadra hacia el oeste en Boylston Street. Las bombas detonaron 2 horas después de que el ganador cruzara la línea de meta. Los más de 5.700 corredores aún no habían terminado. Algunos corredores todavía continuaban cruzando la línea hasta las 2:57 horas, 8 minutos después de las explosiones. El caos invadió el lugar. Había gente tirada en charcos de sangre, heridos o mutilados, gritando de dolor. Otros corrían para todas partes, huyendo de un enemigo invisible. Las explosiones mataron en total a 3 personas y causaron heridas a más de 260, 14 de las cuales sufrieron la amputación de algún miembro. Los hospitales locales informaron de un mayor número de heridos. Según el Boston Globe, más de 100 fueron atendidos en diferentes instalaciones. Estas explosiones hicieron estallar las ventanas en los edificios cercanos, pero no hicieron ningún otro daño estructural. No se encontraron más bombas, aunque varias bolsas y paquetes que se encontraban en la calle fueron inicialmente tratados como bombas potenciales. Los investigadores encontraron restos de una placa de circuito electrónico, posiblemente utilizado como un temporizador de la bomba. El atentado provocó la suspensión del partido correspondiente
a la temporada 2012-2013 de la NBA entre Indiana Pacers y Boston Celtics. Una de las víctimas mortales fue Martin Richard, un niño de tan solo 8 años de edad. Martin se encontraba en la lateral del recorrido donde estallaron las bombas, esperando junto con su hermana y su madre la llegada de su padre, Bill Richard, que todavía no había llegado a la meta. El padre de Martin después escribiría: "Mi querido hijo Martin ha muerto por las heridas provocadas por el ataque de Boston. Mi esposa y mi hija se recuperan de graves heridas. Agradecemos a la familia y amigos, y a aquellos a quien no conocemos, sus condolencias y oraciones". Las otras 2 víctimas mortales fueron Crystal M. Campbell, de 29 años de edad, gerente de un restaurante de Medford, y Lindsay, una joven de 23 años de edad de origen chino, que era estudiante de la Universidad de Boston. El presidente de los Estados Unidos de ese entonces, Barack Obama, organizó una reunión de emergencia en la Casa Blanca y ordenó apoyo federal para las investigaciones. Luego se dirigió a la nación 3 horas después del ataque, poco después de las 6 horas, diciendo que los autores eran aún desconocidos y que el gobierno iba a llegar al fondo de lo ocurrido. Los responsables sentirán todo el peso de la justicia, afirmó. El discurso también tuvo un componente de recuerdo a las víctimas. Tras difundir las imágenes de 2 sospechosos, captadas por las cámaras de control vial de la ciudad, fueron identificados como los hermanos Tsarnaev, por el testimonio de un corredor que perdió las 2 piernas en las explosiones. Unas horas después de que el FBI publicara las fotos de los hermanos como sospechosos de los atentados, Tamerlan habló por teléfono con su esposa, pero nunca se supo qué le dijo en aquella conversación. Menos de 5 horas después de que el FBI hiciera públicas las fotografías de los hermanos, no contaban con un plan B y necesitaban dinero y un coche para dejar la ciudad. Fue aquí cuando los 2 empezaron a cometer errores que los delataron. El 19 de abril, asesinaron de un disparo al agente de seguridad Sean Collier, del Massachusetts Institute of Technology, quien estaba dentro de su automóvil. Tras huir del lugar, los hermanos Tsarnaev robaron un automóvil Mercedes. Querían celebrar en Nueva York el éxito de su atentado en la maratón de Boston. Planeaban viajar a Manhattan, donde tenían previsto celebrar una fiesta. Deseaban conducir hasta Nueva York y detonar en Times Square 6 bombas más que llevaban consigo. El dueño del coche, que era un hombre de nacionalidad china al que los hermanos Tsarnaev secuestraron junto con su vehículo, diría a las autoridades que los hermanos le dijeron que acababan de matar a un policía, que ellos cometieron la masacre de Boston y que ahora iban hacia Nueva York. Pero este último plan comenzó a frustrarse cuando el vehículo se quedó sin gasolina y tuvieron que detenerse. Ahí dejaron que el dueño del auto se marchara. Ambos huyeron en el coche tras llenarle el tanque, y la policía comenzó a perseguirlos. Durante esta persecución por carretera, atacaron a los policías con armas de fuego, lanzándoles asimismo un artefacto explosivo. Cuando los alcanzaron, los rodearon y se desató una balacera. La policía continuó su persecución hasta que todos se adentraron en la localidad de Watertown. Ahí, en una tranquila calle, el intercambio de balazos fue muy intenso. Tamerlan se defendió a tiros hasta que los agentes lo abatieron con varios disparos. Souchar lo único que pudo conseguir fue huir a pie. Tamerlan murió en el hospital a causa de múltiples heridas causadas por balas y por quemaduras producidas por los explosivos que llevaba adheridos al cuerpo. Para ese momento tenía 26 años de edad. La ciudad de Boston se paralizó como nunca antes. La policía le sugirió a todo el mundo que se quedara dentro de su casa. Fue así como Boston quedó sin transporte público, sin taxis, con los comercios y las universidades completamente cerradas. Cerca de 1 millón de personas quedaron atrapadas en sus hogares. Al caer la tarde, las autoridades anunciaban con pesimismo que el fugitivo había huido y se levantaba el cerco sobre Boston.
Sokar estaba escondido desde la madrugada, cuando huyó a pie herido. Llevaba un día esquivando a la policía a pesar de que más de 7,000 agentes del orden rastreaban su pista. Se especuló que había dejado Boston y que estaría en algún punto del estado de Massachusetts. Para entonces, la Interpol ya había emitido una alerta internacional y una orden de búsqueda a petición de las autoridades estadounidenses. Pero resultó estar escondido a plena vista, donde durante todo el día la policía, los perros y los agentes del FBI lo buscaron. Se había metido en un barco cubierto con lonas, en una casa muy cercana del lugar. El dueño de la casa donde se refugió fue a comprobar algo en su barco y vio sangre y un cuerpo dentro. Enseguida alertó a la policía. Joven, asustado, solo y sabiéndose cercado, el FBI contaba con que antes o después, Sokar cometería un error que precipitase su detención en cualquier momento, pero no parecían contar con que fuera tan pronto. Minutos después se escucharon disparos, las sirenas de las patrullas de policía y los helicópteros. Se precipitaba la noticia de que Sokar Tsarnaev se encontraba en Watertown. Tras acordonar el área y cercar el lugar, la policía le ordenó que se entregara. Había francotiradores esperando que se resistiera, pero no lo hizo. Se rindió tiempo después de que un equipo de asalto de la policía entró por él. Sokar Tsarnaev se entregó el 20 de abril, 5 días después de los atentados. Ante la mirada de docenas de testigos, fue sometido violentamente por los agentes encargados de su búsqueda y captura. Sokar escribió en un borde de la lancha donde se escondió que las explosiones eran una venganza contra Estados Unidos por Afganistán e Irak. Llamó a las víctimas del atentado como bajas colaterales, por una analogía con los musulmanes víctimas de las guerras libradas por Estados Unidos. Escribió: "El gobierno de Estados Unidos está matando a nuestros civiles inocentes. No puedo soportar que semejante maldad quede sin castigo. Nosotros los musulmanes somos un solo cuerpo. Si hieres a uno, nos hieres a todos". Declararía además que no le importaba la muerte de su hermano mayor, porque era un mártir que llegaría al paraíso donde esperaba reunirse con él. Debido a las heridas experimentadas durante la persecución, fue trasladado a un hospital. El equipo encargado de interrogarlo incluyó miembros del FBI, la CIA y el Departamento de Defensa estadounidense. Las investigaciones por parte de las autoridades de Watertown demostraron que los dos hermanos poseían otras 6 bombas de fabricación artesanal, varias pistolas y un fusil. Rose Schutzberg, de 19 años, que se graduó en la escuela secundaria con Sokar, declararía después de los atentados que él era muy estudioso, muy popular, practicaba la lucha libre y la gente lo quería. La madre de los asesinos, Zubeyda Tsarnaev, defendió públicamente a sus hijos y calificó las acusaciones contra ellos como una trampa. Relató que nunca les había escuchado algún pensamiento que hubiera llevado a un ataque. "Yo solo sé que hubo un atentado en Boston y que a un hijo me lo mataron y al otro lo arrestaron. El hecho de que les relacionen con ese crimen no es propio de esos chicos, de su carácter y de la vida que llevaban. Nunca me dijeron que podrían estar a favor de la yihad, guerra santa", diría. Mientras tanto, mucha gente hacía homenajes a los caídos en el lugar del atentado y comenzaba otra polémica, la relacionada con los restos de Tamerlán, ya que la gente advirtió que si enterraban a ese terrorista en suelo estadounidense, ellos mismos lo desenterrarían. Fue así como las autoridades de Cambridge, Massachusetts, advirtieron de que no autorizarían que el cadáver de Tamerlán fuera enterrado en esa ciudad. Alegaron que su decisión se basaba en el deber de garantizar la paz en Cambridge. Desde que el cadáver llegó a la funeraria Graham Putnam y Mahoney, las protestas frente al establecimiento no cesaron. Su viuda, Catherine Russell, se negó a reclamar su cadáver, y luego de una semana en la funeraria, el cuerpo de Tamerlán fue entregado a unos parientes. Enterrado en un lugar no revelado,
fuera de Massachusetts, ya que todos los cementerios del estado habían rechazado acoger su tumba. La policía de Worcester aseguró que una persona valiente y compasiva había atendido la petición pública de ayudar para enterrar adecuadamente al fallecido. Otro escándalo sucedería poco después, cuando la revista Rolling Stone publicó una edición con la foto de Dzhokhar Tsarnaev en su portada. Lucía una camiseta de Armani Exchange y lucía con un aire de Bob Dylan, sesentero con pelo revuelto e incipiente bigote. El titular decía: "Cómo un popular y prometedor estudiante se convirtió en un monstruo". Muchos medios acusaron esta publicación, pues alzaban su imagen de un terrorista y querían darle un estatus de estrella. Era una celebridad oscura que no merecía ser homenajeada de esa manera. Muchos consideraban incluso que era un insulto para las 3 personas fallecidas y los más de 260 heridos y las miles de personas afectadas. Ante esto, la revista publicó un comunicado en el que aludió la importancia del reportaje, mencionando lo siguiente: "La historia de portada que publicamos esta semana responde a la tradición del periodismo y se basa en el compromiso de largo tiempo del Rolling Stone de una cobertura seria y veraz de los hechos políticos y culturales más importantes de nuestros días. El hecho de que Dzhokhar Tsarnaev es un joven y está en el mismo grupo de edad de muchos de nuestros lectores hace más importante para nosotros examinar las complejidades de este tema, para obtener una comprensión más completa de cómo es que sucede una tragedia como esta". La policía de Boston detuvo luego a 3 sospechosos más, universitarios compañeros de Dzhokhar, que fueron acusados de obstrucción a la justicia y de mentir a la policía durante la investigación del atentado de Boston. Los detenidos eran Azamat Tashayakov y Diaz Kadirbayev, ambos de 19 años, quienes habrían ayudado a Dzhokhar a deshacerse de un ordenador y una mochila, y el ciudadano estadounidense Robert Philippos, también de 19 años, acusado de mentir a las autoridades. Estos 3 estudiantes fueron a la habitación de Dzhokhar después de que el FBI divulgara el video con las imágenes de los presuntos autores, y se dirigieron posteriormente a un vertedero cercano de la localidad de New Bedford para deshacerse de esos materiales al sospechar que su amigo estaba involucrado. Kadirbayev afirmó durante los interrogatorios que había destruido las pertenencias de Dzhokhar para ayudar a su amigo. Después de todo esto, la policía de Boston afirmó que no existía ninguna amenaza a la seguridad pública tras los arrestos. Sin embargo, fueron liberados poco después tras ser encontrados no culpables. Dzhokhar fue acusado de haber usado un arma de exterminio en masa contra personas y bienes en el territorio estadounidense, lo que provocó víctimas mortales. Asimismo, se le imputó la destrucción deliberada de bienes por medio de un artefacto explosivo, a resultas de lo cual hubo muertos. Conforme a las leyes en vigor, estos cargos podrían valerle cadena perpetua o inclusive la pena de muerte.